iglesia. Y vamos a mirar Isaías capítulo 52, 6. Dice: pero mi pueblo conocerá mi nombre. En ese día entenderán. ¿Qué harán en ese día? Entenderán que soy yo el que dice: aquí estoy. Y esto es para recibirlo con entendimiento. Dice él que soy yo el que dice: aquí estoy. ¿Por qué? Porque el que dijo aquí estoy, el que dijo yo soy, a ese lo declararon blasfemo. Pero el que dijo aquí estoy es el mismo que lo anunció. No es otro. Aquí estoy, está diciendo. Pero eso solo se puede recibir con entendimiento. Al pueblo judío en el primer siglo no le fue dado entendimiento. Así que si alguien quiere estudiar la deidad y quiere partir desde el punto de cómo vieron los Yahudí a Yeshua en el primer siglo, pues va a estudiar mal. ¿Por qué? Porque a ellos no les fue dado entendimiento. ¿Y por qué no les fue dado entendimiento? Porque era necesario que así fuera, para poder restaurar toda la casa de Israel. Pero el Eterno está abriendo el entendimiento para que entendamos que el que dijo aquí estoy es el mismo que anunció que lo diría a través de los profetas. Dice en el versículo 7: cuán hermosos sobre los montes son los pies del heraldo que anuncia felicidad, que proclama bienestar, que anuncia la victoria, que le dice a Sión: tu Elohim es rey. Sión, tu Elohim es rey. Y no hay otro rey sobre la tierra. No hay otro rey en los cielos y no existe otro rey. ¿Quién es el rey? Yahweh Sebaot es el rey. Prorrumpan juntas en gritos de júbilo, ruinas de Jerusalén, porque Yahweh consolará a su pueblo, redimirá a Jerusalén. ¿Y desde dónde redimió Yahweh a Jerusalén? ¿Desde dónde fue redimido Jerusalén? Desde el madero. Hechos 5, ¿qué? 31. Y lo voy a volver a leer para que entendamos por qué aquí dice esto. A este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que ¿quién redime a su pueblo desde el madero? Aquí está diciendo, dice: Yahweh consolará a su pueblo, redimirá a Jerusalén. Yahweh desnudará su sagrado brazo a la vista de todas las naciones. Una forma de ver la proyección de Yahweh como redentor. Por eso dice: desnudará ¿qué? Su brazo. ¿Y por qué dice que desnudará su brazo? Este brazo es mío, pero es una forma de que entendamos que Él vino a cumplir una misión como siervo. Por eso habla del brazo, a cumplir un oficio. ¿Cuál oficio? Redimir a su pueblo Israel. Por eso vino como Mashiach, pero cumpliéndose lo que está escrito aquí. Luego dice, leo nuevamente: Yahweh desnudará su sagrado brazo a la vista de todas las naciones, a los mismos confines de la tierra verán la victoria de nuestro Elohim. Y los mismos confines de la tierra verán la victoria de nuestro Elohim. Apártense, apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella. Manténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Yahweh. Pues no saldrán con prisa ni saldrán huyendo, porque Yahweh va marchando delante de ustedes. El Elohim de Israel será su retaguardia.
A nosotros se nos enseñó algo relacionado de una forma comparativa, de una forma metafórica. Se nos enseña que Yeshua es el Cordero. ¿Y por qué no se nos enseña que Yeshua es el Cordero? Porque empecemos a venir desde atrás y recordemos los sacrificios que se hacían. Hubo un sacrificio hecho a cambio de Isaac. Luego hubo un cordero que se sacrificó, o tal vez muchos corderos que se sacrificaron en Egipto para redimir los primogénitos de Israel. Y de ahí, cada vez que se conmemoraba la salida de Egipto, se sacrificaban corderos, el cordero de Pesach. Y por eso en una ocasión Yohanan el inversor ve a Yeshua y dice: he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado. El cordero de Elohim. Entonces aprendimos a ver a Yeshua como un cordero. Pero cuando lo vemos como un cordero, pues pensamos en qué clase de cordero. Ustedes escriban en la internet el cordero de Pesach y les presentan un corderito degollado, sacrificado. Y cuando pensamos en Yeshua como cordero, pues pensamos en aquel que no abrió su boca, enmudeció, a aquel que llevó el castigo por nuestros pecados, que llevó nuestra culpa y que en sus heridas trajo sanidad. Siempre que pensamos en la palabra cordero, pero no nos imaginamos un cordero con espada, ¿cierto que no? No pensamos en el cordero con espada y que desata su furia o su ira. Y cuando ya nos hablan de un cordero que desata su furia y su ira y que viene con espada a hacer juicio contra las naciones, pues ya no podemos pensar en ese corderito. Pero la palabra nos referencia como el cordero para que no olvidemos que es el mismo que fue al madero. Proféticamente. Y vamos a mirarlo en Apocalipsis 6:16. Bueno, quiero que vayamos antes a Apocalipsis 2 para que podamos luego a través de Apocalipsis 6 ver el entendimiento de lo que dice Apocalipsis. Ya les digo la cita exacta. Capítulo 5, versículo 6. Cuando se mira el texto desde aquí, aparentemente usted va a ver dos y va a decir: ahí está. Si ve que es algo dual, porque van a haber dos. Pero cuando vayamos más adelante y si nos revele quién es ese cordero, vamos a dejar de ver dos para ver al mismo. Entonces dice aquí en el versículo 6: y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie. ¿Y qué? En medio de ellos, como inmolado. ¿Quién es ese cordero de pie como inmolado? Entonces, ya lo vemos ahí, de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Aquí tiene que tener algo. Ese cordero inmolado tenía los 7 espíritus de Elohim. Seguimos mirando.
Él fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí dice esta versión de la mano derecha del que estaba sentado. Oh, entonces sí hay dos, ¿sí ven? Uno está sentado en el trono y el otro es el cordero que tomó el rollo de su mano derecha. Dígame usted si lo lee, que ahí hay dos. Y entonces empezamos a ver ahí algo dual. Uno, el que está sentado en el trono. Y dos, el que recibe de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Oh, pero ahora estos seres que están en los Shamaim, aquí lo vemos de una forma simbólica, pero tenemos que llevarlo al entendimiento. Ahora esos 4 seres vivientes, como dice aquí, esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante el cordero. ¿Qué dice la segunda palabra? O empecemos desde la primera. Yo soy Yahweh, su Elohim, que lo sacó de la tierra de servidumbre. Segunda palabra: no tendrás dioses ajenos ni te postrarás delante de ellos. No hagas imágenes, no te postrarás delante de ellos. Si ese cordero, si vemos dos seres, vemos algo dual, ese cordero que recibe el rollo, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no debían postrarse. Nadie se postra ante otro que no sea Yahweh. Ahí más adelantico nos ven que nos muestra que Yohanan se postra ante un malachim, un ángel, y ese le dice: no te postres, yo soy consiervo tuyo, ponte de pie. Entonces aquí empezamos a ver algo que nos debe llevar a entender un poco mejor. Y entonces ahora sí vamos a entenderlo desde Apocalipsis 16. Revelación 6:16. Sí, 6:16. Dice: y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que está sentado sobre el trono y la ira del cordero. Del rostro del que está sentado en el trono y la ira del cordero. O sea que al corderito que vimos allá degollado, aquí ya se está hablando: escondámonos de su ira. Pero es el mismo que está sentado en el trono, ya lo vamos a mirar ahorita. Esa ahí es incluyente, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá permanecer de pie. Miren, ha llegado el gran día de su ira. ¿De la ira de quién? Del cordero. Miren esto: ha llegado el gran día de la ira del cordero. Y si nosotros vemos, los profetas profetizan el día de la ira de Yahweh. Ya lo miramos ahorita ya los profetas. Apocalipsis 17:14. Ellos harán guerra contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es. ¿Qué es él? Soberano. ¿Cuántos soberanos hay? Y aquí está diciendo que el cordero es soberano. Entonces, ¿el cordero está usurpando la soberanía de Yahweh? Ojo con eso, porque si el cordero es otro, entonces eso está usurpando la soberanía de Yahweh. Y dice que el soberano, aquí en esta versión dice amo supremo, que es lo mismo. Amo supremo y rey supremo, como dice en otra versión. ¿También dice rey supremo?
Rey de Reyes. Y bueno, nuevamente preguntamos, ¿quién es el Rey de Reyes? Yahweh Sebaot. Pero aquí nos está diciendo que el Cordero es el soberano, amo supremo y Rey de Reyes. Entonces el Cordero estaría usurpando la autoridad de aquel al que le pertenece, si es otro, si vemos algo dual ahí. Entonces, sigo leyendo, estamos en el versículo 14. Amo supremo y Rey supremo, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14 estamos leyendo. Elegidos y fieles. Ahora vámonos para Apocalipsis 21. Versículo 22. No vi en ella templo, porque Yahweh el Shaddai y el Cordero, nuevamente ahí es incluyente. ¿Por qué es incluyente? Yahweh el Shaddai es el templo de ella, no son el templo de ella. Ojo con esa incluyente. Yahweh el Shaddai y el Cordero. Ya leímos aquí atrás que el Cordero era el Shaddai, ¿cierto? Entonces eso nos da el entendimiento de que la I es incluyente. Por eso uno dice, si fuera dual diría Yahweh el Shaddai y el Cordero son el templo de ella. No, es el templo de ella porque es uno mismo. No es una unidad compuesta como muchos creen, no, es uno y único, uno solo. Es el templo de ella. Amén. Y vamos a ir a Sofonías 2:3. Sofonías 2, verso número 3. Vamos a ver qué dijeron los profetas. Busquen a Yahweh todos los humildes del país que han cumplido su Torah, su ley. Busquen justicia, busquen humildad. Tal vez hayan refugio en el día de la ira de Yahweh. Entonces, el día de la ira de ¿quién? De Yahweh. Pero ¿por qué allí en Apocalipsis dice que el día de la ira del Cordero? ¿Por qué? Para que entendamos quién es el Cordero. Yahweh mismo. Y miremos ahora Ezequiel 7:19. Ezequiel capítulo número 7, versículo 19 dice: arrojarán su plata a las calles y su oro se convertirá en algo inmundo. Su plata y su oro no bastarán para librarlos en el día de la ira de Yahweh, para saciar su hambre ni para llenar su estómago, porque estos los han hecho caer en pecado. En el día, nuevamente aquí vemos al profeta Ezequiel hablando del día de la ira de Yahweh, el mismo que describe Yohanan como el día de la ira del Cordero, a menos que hayan dos días de la ira, uno del de Yahweh y otro la de Yeshua, si son dos. Sigue siendo el mismo, y eso tenemos que verlo con revelación. Los títulos de soberano, soberano supremo o rey supremo, soberano supremo y rey supremo solo pueden ser dados a Yahweh. Miremos 1 Timoteo 6:15.
Primera de Timoteo 6:15 dice: a su debido tiempo la mostrará el bendito y único Elohim, el Rey Supremo y Soberano Supremo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y hace una referencia a Yahweh como el Soberano Supremo y Rey Supremo. Le voy a leer desde el 13 para que sea un poquito más entendible. Te mando delante de Elohim, de Dios, quien da vida a todas las cosas, y del Mashiach Yeshua, quien dio testimonio con toda buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. A su debido tiempo lo mostrará el bendito y único Elohim, Rey Supremo, Soberano Supremo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y usted dirá, entonces ¿por qué usted dice que fue el que fue al madero si fue el madero murió? Recuerden que allá él mismo lo está diciendo. Pero mira, que vivo por los siglos de los siglos. Este acto que hizo en el madero fue un acto para redimir, pero jamás ha perdido su inmortalidad. Él siempre ha sido. Sí, Juan 10:18, vamos a mirarlo. Juan 10:18. Para entender un poco este punto, desde el 17. Dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Cómo entendemos esto? Él pone su vida y Él la vuelve a tomar. En algunas veces encontramos que dicen que el que confiese que Yahweh le resucitó de los muertos, pero aquí Él dice: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Eso nos tiene que llevar a entender que de diferentes formas estamos viendo a través del Brit Hadashah que Yeshua es Yahweh, y Él lo está manifestando. En una parte dice: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. ¿Qué quiere decir? Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. O sea, tiene poder para ir al madero y poner su vida, pero tiene poder para resucitar. Pero aquí nos dice que Yahweh le resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Yahweh. Primero se presenta como Mashiach, como siervo que va al madero y muere, pero luego nos está manifestando su poder como creador, como Elohim, para resucitar de entre los muertos. Vamos a mirar Apocalipsis 19:16. Dice, vamos a leerlo desde el 11, para que miremos cómo nuevamente se presenta a Yeshua con las características o con la esencia de Yahweh mismo, con su poder, la forma como ha manifestado su poder. Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. ¿Quién es el que juzga con justicia y hace guerra? Yahweh. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre. ¿Está vestido cómo? Entonces, ojo, porque tenemos que entender. 19:16. Sí. El jinete monta el caballo, esto es simbólico. El jinete monta el caballo, ¿cierto? Sí. Pero este jinete que monta el caballo y juzga con justicia, lleva una vestidura. ¿Y cómo está la vestidura? Pero el jinete sigue siendo el mismo.
Yahweh nuestro Elohim sigue siendo el mismo, pero llevó una vestidura teñida en sangre. ¿A dónde? Al madero. Pero el jinete sigue siendo el mismo. O sea que Yeshua como redentor es la vestidura que se puso Yahweh para salvar a su pueblo de Israel, para redimirlo. Y entonces lleva esa vestidura teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. ¿Cómo se llama esa vestidura que se puso él? El Verbo de Elohim. ¿Por qué? Porque la palabra de Elohim vino a cumplirse. El verbo, pero es la vestidura que lleva el mismo jinete. Luego dice: los ejércitos en el cielo los seguían en caballos blancos. Yahweh Sebaot, pues es una forma de referirse a él en la escritura, es Yahweh Sebaot, que se podría traducir como Yahweh de los ejércitos, o como Yahweh de las huestes. Yahweh Sebaot. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Los malaquín los siguen. Los ejércitos en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿De su boca qué sale? ¿Para hacer qué con ella? Te voy a mostrar dónde está escrito eso. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses, sin perder el texto que estamos leyendo. Miremos en Segunda de Tesalonicenses dónde sale esa espada, capítulo 2. Dice, leemos desde el versículo 5: ¿no recuerdan que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora saben que lo detiene para que a su debido tiempo se revele. Porque ya está obrando el misterio de la anunciación de la ley, de la anulación de la ley, perdón. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yeshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De dónde sale la espada? De su boca. El mismo que está diciendo aquí: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Y por qué hiere con ella a las naciones? Porque ahí está el espíritu del hombre sin ley, el espíritu del hombre sin Torah. Y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Shaddai. En su manto y sobre su muslo. ¿En dónde? En su manto. ¿Y qué es su manto? Su vestidura. Recuerden que su vestidura, ¿cómo iba su vestidura? Teñida en sangre. Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito el título: Rey Supremo y Amo Supremo. ¿Y por qué en su vestidura lleva escrito el título? ¿Por qué no lleva en su vestidura? Para que no olvidemos que esa vestidura que está teñida en sangre pertenece a aquel que es Amo Supremo y Rey Supremo, a Yahweh Sebaot. Para que entendamos que Él se manifestó como Redentor, derramando así su sangre para redimir a Israel, pero que es el mismo, se puso el traje de Redentor, el mismo jinete, pero aquí ya viene a juzgar a las naciones. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. ¿Qué nos deja ver esto? ¿Qué conclusión llegamos con esto que estamos estudiando sobre el Cordero? Primero, eso lo tenemos claro, y todo el mundo lo tiene claro. Hasta afuera, un católico, un cristiano tiene claro que Jesús es el Cordero. Y todas las religiones que sigan la Biblia tienen claro que Jesús es el Cordero. Pero ¿qué nos deja concluir lo que acabamos de mirar? Que Yahweh es el Cordero, porque es el Amo Supremo y Rey Supremo. Y si Jesús es el Cordero y Yahweh es el Cordero, claramente tenemos que ir a través del remés como deducción que Yeshua es Yahweh. Yeshua es Yahweh.
Por eso está escrito: y toda lengua confesará que Yeshua es Yahweh, para gloria de Elohim. Porque la palabra que se tradujo como Señor era la palabra Yahweh. Recuerden que no se podía pronunciar la palabra Yahweh, sino que decían Adonai o Hashem. Por eso cuando está escrito y toda lengua confiese que, en los textos traducidos, dice: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así dicen los textos traducidos. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero si lo llevamos al hebreo, a la cultura, a su contexto, el texto decía realmente: y toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh, para gloria de Elohim.